Bien, estamos de regreso ya prácticamente 3 minutos de la hora 10 en todo el país. La temperatura 15 grados 3 décimas. La humedad relativa del ambiente del 95%. Sigue lloviendo sobre nuestra ciudad capital. Corrientes en la República Argentina. La presión atmosférica 1005,6 hectopascales. Viento del sudoeste a 31 kilómetros por hora. La visibilidad reducida notablemente a 6.000 metros por lluvias aquí en nuestra ciudad capital. El pronóstico. El pronóstico dice que para este día lunes siguen las lluvias y tormentas, digamos durante la mañana, mejorando hacia la tarde, pero con algunas precipitaciones aisladas, con una temperatura máxima de 19 y una mínima de 12. El día martes dice parcialmente nublado, con una temperatura máxima de 21 y una mínima de 9. Miércoles parcialmente nublado, 28 de máxima, 12 de mínima. Y el día jueves vuelven las lluvias, dice lluvias y tormentas, 23 de máxima, 19 de mínima. El viernes también inestable, desapacible por la mañana, con una temperatura máxima de 23 y una mínima de 17, mejorando hacia la tarde con algunas precipitaciones aisladas. Sábado, domingo, parcialmente nublado, pero lo cierto es que se está recomponiendo esto que tiene que ver con la sequía, ¿no? El Niño aparentemente se está volviendo a normalizar, pero lo cierto es que no alcanza todavía la humedad y las consecuencias de esta sequía que se ha prolongado por tercer año consecutivo, sigue, todavía están ahí los daños colaterales, ¿no? Pero nosotros ya estamos en contacto directo con el señor, un amigo de verdad que es un agradecimiento siempre a él por ser por tener esta deferencia con nosotros, con nuestro programa y poder dialogar sobre estos temas que nos interesan sobremanera, ¿no? Y es la ganadería. Él es consultor ganadero, es el señor Víctor Tonelli, un amigo. ¿Cómo le va a usted, Víctor Tonelli? ¿Cómo está? ¿Cómo anda? Gracias por estos minutos. Es un gran orgullo hablar con usted. Un placer, Juan. ¿Cómo le va? Buen día. Bien, es una manera de decir buen día. Llueve en nuestra ciudad capital, Víctor, y en la provincia. Bueno, eso es muy bueno. Es muy bueno. Y es muy bueno también esto que se está dando y lo que usted nos había anticipado hace un tiempo, ¿no? Pero la gente se pone un poco y se tira de los pelos, pero lamentablemente esto no tiene nada que ver con el accionar del gobierno, ¿no? Porque voy al punto. El punto es que para la sociedad en su conjunto, al no entender cuál es la situación de la hacienda y el precio de la carne, por ahí no entiende, ¿no? Que estaba bastante bajo y como usted nos había dicho en su momento, es una olla en ebullición y cuando esto salte, bueno, acá están ya prácticamente los resultados, ¿no? El precio de la hacienda subió un poco, bajó, pero y ahí está oscilando, pero el precio en los mostradores se disparó. A ver, un análisis suyo, como siempre, para poder, doña Rosa, don José, entender la situación de la ganadería y lo que es el precio de la carne hoy, ¿no? Víctor, por favor. Sí, Juan. Bueno, en realidad esto es consecuencia de la enorme sequía que devastó stocks enteros. Piensen ustedes que este año vamos a producir 1,5 millones menos de terneros. Sí. Y vamos a perder entre 2 millones y 3 millones de cabezas en stock como consecuencia de la sequía, que además obligó a los productores a sobrevender, sobreofertar, porque el pasto siendo tan escaso, incluso en algunos casos la inexistencia de agua de bebida, sí, forzó a los productores a vender mucho más hacienda, que incluso estaba en condiciones de seguir produciendo. Claro. Una vez que uno liquida, que es lo que ocurrió efectivamente, una parte importante del stock, cuando llega el momento, digamos, en que esa escasez ya no alcanza para satisfacer la demanda, ocurre lo que ha ocurrido en el último mes, digamos, una
recuperación importante de precios por caída de la oferta. Eso es, en parte, y en parte un desmanejo absoluto de las políticas públicas del gobierno, que luego de las PASO generó una devaluación del 22% y una incertidumbre respecto de lo que pueden ser las políticas públicas, que hace que se acentúe, si cabe la expresión, la retención de ganado por parte del productor para tratar de ver si puede salvar lo poco que le quedó, ¿no? Claro, claro. El tema es que el stock, digamos, no se está dando, o sea, no está aumentando como el ganadero. No, está cayendo, Juan. Está cayendo, claro. Y por eso la suba de precios, que para el ganado, hasta el orden del 45% de recuperación de precios respecto de julio, era recuperación, como bien digo, es decir, estaba muy retrasado respecto de la inflación, y eso es más o menos lo que ha terminado de subir entre las subas y las bajas. Más o menos el ganado ha terminado de acomodar respecto de la inflación. La carne del consumidor también venía muy retrasada respecto de la inflación y hoy ajustó a la inflación interanual, que este mes se calcula que va a estar por arriba del 120% anual. De modo tal que yo le diría a la carne, con el valor actual empata a la inflación. El problema es que los salarios y el poder adquisitivo del consumidor quedó tremendamente retrasado, y ese es un problema que para la carne y para cualquier otro producto, insumo o servicio que quiera comprar el consumidor, pero excede el marco de la carne, excede la decisión del productor, y tiene que ver con las pésimas políticas públicas que se han manejado y, por supuesto, una parte no menor al impacto de la sequía que le generó un desastre a la producción ganadera, ¿no?, entre otras. Claro. Tonelli, yo creo que a quienes estamos más o menos y conocemos algo, no digo el caso suyo, que lo conoce muy bien, por cierto, creo que nos enoja un poco y bastante, ¿no? Porque vemos que Uruguay exporta leche, por ejemplo, al exterior. Paraguay está superando en cuanto a exportación a nuestro país, o está ahí, ¿no? Y así sucesivamente, si miramos los países que componen el Mercosur, y nosotros seguimos ahí esperando no sé qué, ¿no? Porque el gobierno sigue sin dar, digamos, respuestas claras al sector agropecuario, especialmente a la ganadería, ¿no? No, ninguna, respuesta ninguna, todo relato, todo palabrerío, pero respuesta ninguna. No tienen ni vocación ni capacidad de gestión. Y no lo digo de mala manera, lo digo como una realidad que ya lleva 4 años casi. Así que no vamos a descubrir nada que no hayamos descubierto tiempo atrás. Pero cuando usted menciona esto, fíjese que los países que usted menciona y tantos más, tienen un único tipo de cambio. Nosotros cada vez que el chino o el europeo o el que sea manda $1, el gobierno le corta la mitad y después le corta otro 9% más en términos de impuestos a las exportaciones, y el exportador termina cobrando el 41% del valor que en otros países es el 100%. Entonces, es todo lamentable, porque lo que parecería ser una avivada por parte del gobierno de quedarse con más de la mitad del valor de lo que exporta genuinamente el productor y la cadena productiva argentina, termina afectando la producción, con lo cual termina impactando indirectamente al consumidor, dado que el productor, con la escasa renta que genera y con la pérdida de la sequía ni que hablar, finalmente ofrece menos, la oferta resulta insuficiente y el precio sube. Es tan simple, que parece mentira, que pasan los años, pasan los funcionarios y cometen siempre los mismos errores. Yo realmente les tomaría una prueba muy simple, dígame la tabla del 2, como dicen Melconian ahora, o la tabla del 5, o la que usted quiera, deme una tabla matemática a ver si la cabeza les da, ¿no? Claro. La verdad que es doloroso, y uno
digo, viajando permanentemente a Paraguay, observamos la composición de lo que es hoy este boom, digamos, en lo que tiene que ver Paraguay en el sector productivo, ¿no? Y la verdad que muchos sabemos perfectamente que aquí en la región muchos ganaderos están yendo hacia Paraguay, ¿no? Esa es la realidad. Juan, usted pone Paraguay, yo le puedo contar de Chile, le puedo contar de Uruguay, le cuento También. de Brasil. Brasil hace 20 años, en carnes, incluyendo pollo y cerdo, exportaba apenas el doble que la Argentina. Hoy exporta 20 veces más. Dígame, ¿qué tiene Brasil respecto de Argentina? Que produce grano, que tiene forraje, que tiene personal, que tiene empresarios capacitados, mano de obra. Tiene Argentina para haber perdido esa realidad que Brasil, Uruguay, Paraguay y otros países también han aprovechado. Los gobernantes, no busque mucho más, no hay que rascar debajo de la alfombra. La verdad que uno se queda sin palabras cuando dialoga con usted, que permanentemente está en tal o cual lugar y ve la manera en que se maneja el gobierno. Nosotros también lo vemos, pero el común de la gente no entiende estas cosas y hoy tenemos esta situación, ¿no?, de pérdida. Además, pero yo le digo a doña Rosa o a don José, si trabajan tienen un salario. Claro. ¿Qué pasa si el gobierno se queda con el 59% de su salario y le entrega el 41%? ¿Cómo sobrevive? No. Esto es lo que le está pasando a la exportación argentina. Exactamente. Entonces, no hay que ser licenciado, ingeniero, doctor para entender estas cosas. Ocurre todos los días, cotidianamente. Entonces, por eso es sorprendente que todavía sigan pensando que el ministro de Economía, que hace un año que está y que ha hecho un desastre en la economía, pueda ser candidato a generar un nuevo gobierno de 4 años. Yo digo, señor don José, doña Rosa, no es una cuestión ideológica, no es una cuestión de simplemente pensar que el mismo que los está destruyendo a todos pueda traer algo nuevo. Ahora ofrece que va a ser maravilloso lo que va a hacer, y durante un año no hizo nada. Exactamente. ¿Cómo puede creerse algo uno en estos tipos? No es cuestión de votar por la figura del que fue o del que vendrá. Es sentido común, cualquiera en su casa. Si un almacenero o cualquiera que le dé un servicio le miente 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10 veces, ¿usted vuelve a comprar ese local? No. Exactamente. Bueno, esto es lo mismo. Exactamente. Víctor, hemos hecho un poquito de catarsis. Sí, y un poco de política también, pero falta poco y hay que aprovechar que no estamos en veda. Sí, es cierto. Le mando un abrazo y gracias, gracias por tenernos en cuenta y por atendernos de mil maravillas cada vez que lo llamamos. Un placer, que siga muy bien, gracias. Gracias, un abrazo. Es, la verdad, dialogar con el señor Víctor Tonelli, consultor ganadero, es realmente una enorme, pero lo digo así de corazón, enorme satisfacción porque, primero por la humildad y el hecho de estar con nosotros siempre, de prestarse y aclararnos. Tal vez para don José, doña Rosa, como dijo él, y decimos siempre, ¿no?, que por ahí no entienden cómo es el tema de la ganadería, que es un negocio a largo plazo. Que no es que el ganadero esté forrado en plata. No es así. Es un negocio. Y esto lo tienen que entender el gobierno. Pero no es un negocio para el gobierno y para el productor ganadero. Es un negocio del productor ganadero, que si bien se le vaya a cobrar un arancel, pero no más del 50%, como hoy está pasando. De ninguna manera, por favor, que se entienda. Y esto es lo que hace este señor. El señor Víctor Tonelli nos aclara el panorama o les aclara el panorama a la sociedad, con sus charlas, con sus disertaciones, donde quiera que vaya. Le agradecemos inmensamente. Nos vamos a la pausa, a la música, ya volvemos.